ya. Bien, vamos a proseguir nuestra mañana de estudio con un pequeño cambio. Hasta ahora han sido los estudiosos de cuestiones culturales y de cuestiones médicas, y ahora entran a hablar los profesionales de la medicina. Tenemos con nosotros a Fernando García Alonso. Tratar de resumir su currículum como el currículum de las personas que luego intervendrán es difícil. Entresaco varias pinceladas. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense, se ha especializado en clínica farmacológica en el Hospital de la Paz, tiene, entre otras cosas, un doctorado en neurofarmacología por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado también en epidemiología por la Universidad de Atlanta, Estados Unidos. Entre los distintos másteres tiene uno de bioética con el profesor Diego Gracia, que me hace mucha ilusión que haya sido repetidas veces citado durante estos días. Diego Gracia es tan conocido en el extranjero como desconocido en nuestro país, por desgracia. Y también tiene un máster en Administración de Empresas en el Instituto Empresa de Madrid. En la actualidad es director de investigación más desarrollo de una empresa, PharmaLeader, y ha sido director científico de varios grupos internacionales y nacionales también. Entre 1984 y 2006 fue el director de la Agencia del Medicamento. También ha sido director de varios centros españoles y extranjeros después del 2006 y es también, ha sido entre el 89 y el 96 profesor asociado de farmacología en la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a dejarlo aquí porque si no, no te dejaré hablar. Tienes la palabra, Fernando. Pues muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gran placer estar aquí y voy a tratar de ver mi perspectiva, dar mi perspectiva de la epidemia, basándome en experiencias propias que he vivido. Por el currículum que tú has descrito tan generosamente, podéis imaginar que he estado trabajando en la administración durante muchísimos años, vamos a decir modestamente que a alto nivel, y está en contacto pues, con todas las personas que ahora están en primera línea. Cuando yo estaba en el ministerio entró Fernando Simón, por decir algo, ¿no? Pero no quiero ir al grano. Voy a dar una perspectiva de la epidemia que yo creo que no se dice con mucha frecuencia porque es poco agradable. Lo que yo voy a decir es que, analizando la epidemia, le hemos sacudido a los políticos por arriba y por abajo. Pero no hemos hablado de dos elementos que para mí han fallado aún más estrepitosamente. Uno, las instituciones científicas y dos, la comunicación. Voy a poner el ejemplo de España porque es más cercano, pero iré viendo ejemplos a nivel internacional. Cuando digo que han fallado las instituciones científicas, hablo de hechos muy concretos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el CDC, el Center for Disease Control de Atlanta, intentó poner en marcha un test de PCR inmediatamente que empezó la epidemia y fracasó estrepitosamente. Tuvo un problema con un reactivo y no fue capaz de tener los test preparados en Estados Unidos, en el CDC, que es el centro más importante del mundo, en el que yo he estado trabajando una época de mi vida. Es mi contacto con la epidemiología. Este centro es un centro muy prestigioso, más prestigioso del mundo, y no fue capaz de hacer el test. Si el que más puede no es capaz de hacerlo, imaginemos los que menos pueden. Voy a dejar aparte de los países orientales, que ya tenían, me refiero Corea y Taiwán, toda la gente de esos países que se habla también de ellos, porque ellos tienen experiencia previa con el SARS y juegan en otra categoría, con el SARS, con el COVID. Voy a centrarme más o menos en Europa y en España, donde creo que hemos fracasado de una forma estrepitosa. Voy a decir por qué creo que las instituciones sanitarias en España han fracasado, las instituciones de ciencia y en parte sanitarias han fracasado estrepitosamente. El día 11 de enero se describió la secuencia genética del virus. A partir de ese momento, cualquier laboratorio del mundo puede desarrollar un test PCR para analizar en un paciente si tienes o no tienes el test. Es lo que hizo Estados Unidos inmediatamente y fracasó estrepitosamente. Tenemos el ejemplo de Alemania, sus instituciones públicas, inmediatamente en 15 días tuvieron ya el test preparado.
estamos hablando de los que les ha ido bien. En Alemania le fue bien porque fue capaz de hacer el test. En Estados Unidos les fue mal porque fracasaron. ¿Qué pasó en España? Nadie fue capaz de preparar un test de PCR en un tiempo rápido, excepto el Hospital General de Asturias, curiosamente. O sea, no un centro de investigación puro, sino un laboratorio de microbiología que, por suerte, estaba como los orientales. Por suerte, trabajaban mucho en PCR y fue capaz de ponerlo tempranamente. Eso explica que en Asturias los datos fueron diferencialmente mucho mejores que el resto de España. Claramente, porque sabéis, luego veremos por qué, tener un test PCR de forma temprana es fundamental. Bien. Otras instituciones que han fallado estrepitosamente, el CSIC. El CSIC, en el mes de julio, dijo que había puesto en marcha un test de anticuerpos, en el mes de julio, cuando había en el mercado 50 comerciales. Un chiste. Y además no pudieron ni comercializarlo. Bueno, están desarrollando la vacuna. Bien, todos sabemos que el CSIC jamás ha desarrollado ninguna vacuna. Sería la primera que hiciera. Pero es imposible que la lleve al mercado. Imposible, totalmente. Todo lo que se habla son milongas. Para llevar una vacuna al mercado hace falta gastarse cientos de millones de euros en ensayos clínicos. Decenas de millones, y no cientos, en ensayos clínicos. ¿Quién va a pagar esos ensayos clínicos? Es imposible. Bien, hay que entender que para hacer una vacuna del COVID, la parte inicial es relativamente fácil, entre comillas, relativamente fácil, pero el desarrollo clínico es monstruosamente difícil. Yo contaba ayer que una institución pública de Estados Unidos ha dado 1.000 millones a una compañía europea, 1.000 millones de dólares para que haga los ensayos clínicos. Luego, a lo mejor, querrán tener cierta preferencia, pero sin esos 1.000 millones no se desarrollan los ensayos clínicos. Todo esto viene al hilo de que con las vacunas se han hecho muchas promesas, pero sin saber bien cómo funciona o cómo se desarrolla una vacuna. Luego, ha fallado el CSIC. No ha habido nadie, excepto el hospital, que haya sido capaz de desarrollar el test. Y luego hemos asistido a una auténtica debacle de instituciones como el Carlos III. El Instituto de Salud Carlos III fue creado en el año 86. Se nombró de director a un biólogo, a Rafael Nájera, y ese instituto en los últimos 30 años se ha ido despoblando de su función de salud pública, reconvirtiéndose en centros de investigación con el CNI, con el CENIO, y obviando la parte de salud pública, sorprendentemente. Hay casos extremos como la Comunidad de Madrid, aquí hay que repartir a todos. Cuando se transfirió la salud pública a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid suspendió la Dirección General de Salud Pública durante unos pocos meses, lo cual demuestra una miopía monstruosa. Fijaros, ha habido un grupo de científicos que reclama una evaluación ética o evaluación global habéis leído, ¿no? Es genial, porque los que lo reclaman son parte del problema. Yo eso me he quedado patidifuso, ¿eh? Es decir, y se han ofrecido a hacer ellos la evaluación. Hombre, ¿cómo vas a evaluarte a ti mismo? En ese grupo de personas, todas grandes profesionales y muy dignas, pero quizá con un sesgo, ¿no?, de pensar que la culpa siempre la tienen otros, hay una persona del CSIC, la doctora Margarita Albal, que trabajó conmigo en la agencia hace muchos años, una excelente viróloga. Pero bueno, antes mira lo que ha hecho el CSIC antes de ponerte a evaluar y a dar doctrina. En esa comisión hay 2 directores generales de salud pública, uno del PP y otro del PSOE, que contribuyeron al dislate del desmontamiento del Carlos III. Por lo tanto, a mí lo que me sorprende de una forma increíble es esto, ¿no? Aquí nadie ha tenido la culpa. El gobierno dice que han sido los científicos dicen que ha sido el gobierno. Porque estos científicos ya han hecho su análisis previo, han evaluado, por Simón se quejaba, y han hecho la evaluación de que no lo hemos hecho muy mal. Hemos fallado aquí, pero nunca hemos fallado nosotros. Yo quiero transmitir que aquí hemos fallado todos. Aquí incluyo los hospitales, que aparecen los héroes, son los héroes en la parte asistencial, pero los héroes no en la parte de investigación. En los hospitales españoles hay unidades de investigación muy importantes y solo el Hospital General de Asturias fue capaz de poner el test. ¿Qué pasó cuando había habido varios meses, 2 o 3 meses, bueno, menos? Pues que ya hubo kits comerciales, ¿verdad? Roche, no sé quién, no sé cuántos, pues ya tienes como ahora, ¿no? O sea, es decir, más que mascarillas, ¿eh? Pero cuando un sistema público de salud, de investigación necesita que complemente ese problema es cuando falla el sistema privado o no tiene tiempo para llegar. Y aquí ha fallado estrepitosamente. Voy a explicaros, luego me tocará con la prensa, que es lo que más me gusta. Meterme con la prensa es mi deporte favorito. Cariñosamente, o sea, no, cariñosamente o con datos objetivos. Pero quiero explicar previamente por qué el test de PCR
es fundamental para detener una epidemia. Mira, para detener una epidemia de tipo infeccioso, están los libros, no es que yo me lo haya inventado. Hay 3 formas de detener la epidemia, pero es así en los libros, 1, 2 y 3. No es todo mezclado. O se hace un cribaje rápido con PCRs, que está haciendo ahora, que es detectar los casos y englobarlos, o haces un confinamiento, segunda opción, o tercera, no haces nada. La famosa inmunidad de grupo. Y cuidado que esto no es ningún disparate, no hacer nada. El no hacer nada es la mejor solución cuando la velocidad y la gravedad de la enfermedad no es muy grande. Y en Suecia sabéis que en Suecia han hecho medio esto y no son los que van peor, ni los que van mejor. En Inglaterra, en Reino Unido, querían hacer esto. Afortunadamente cambiaron de opinión, porque como la epidemia es muy rápida y muy grave, sobre todo al principio, pues simplemente el sistema hospitalario se colapsa. Pero las 3 opciones están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú eres una autoridad sanitaria, formas parte del sistema de ciencia de un país y tienes una epidemia encima, si sabes que no puedes hacer test porque no tienes la tecnología a punto, caso de España, no es el caso de Alemania, sí es el caso de Estados Unidos, no queda más que 2 opciones, la segunda o la tercera. O cerrar o mirar y rezar. Bueno, dados los datos que había en China, ya había en Italia, aquí no había opción más que cerrar. ¿Es el ministerio culpable de que no se cerrara antes? Hombre, el ministerio hicimos lo que nos dijeron los científicos. Yo digo que no hubo en España ningún científico espabilado, capaz de decir estas cosas. Y si lo sabía, además se enfrentaba al gobierno. Que el gobierno no sabía lo que le convenía más. Hay un dato que es curiosísimo, que es que la directora general de Salud Pública, la jefa del doctor Simón, al principio era la que hablaba. Y hablaba pues con mucha soltura. Inmediatamente la quitaron del asunto. No, usted no hable más. Vamos a poner al doctor Simón. El doctor Simón tiene una jefa, que es esta señora, que nadie la conoce. Esta señora tiene un jefe, un asturiano, Tino creo que se llama. Bueno, lo tenía hasta hace muy poco. Hasta hace 2 días. Sí, hasta hace 2 días, que tampoco conocía a nadie. Es decir, que el que hablaba en el ministerio era de tercera fila organizativamente. Tenía 3 jefes por encima. La directora, el secretario general y el ministro. Nunca, en una ocasión como esta, un funcionario, un subdirector general, se hace cargo de este asunto. Con el INRI de que teníamos por un lado la Dirección de Salud Pública y por otro lado teníamos el Carlos III con el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Epidemiología y una Subdirección General de Salud Pública. Nadie conoce al Subdirector General de Salud Pública, nadie lo conoce, nadie, no ha aparecido. El Carlos III tiene una directora y 2 subdirecciones de investigación y de salud pública. La directora es una cardióloga. ¿Por qué? Porque Carlos III se ha ido por la rama de investigación y la rama de salud pública se ha dejado de la mano de Dios. Al principio, si os acordáis, era el laboratorio de Majadahonda el que hacía los análisis de COVID, ¿no? Pero el laboratorio de Majadahonda pues, no está concebido para hacer test a gran escala, aunque lógicamente entiendo que podría haber hecho alguna cosa más para adelantarlos, porque como veis, esta es un poco la primera parte que os quiero contar, como veis, aquí la clave del asunto está, si tú puedes tener test rápido, tú puedes hacer la primera de las estrategias. Si no tienes test rápido, o cierras o rezas. Teniendo en cuenta que la opción rezar no está muy bien vista hoy en día, y aparte que aquí en este caso no funcionaba, te quedaba la opción de cerrar. As soon as possible. En tanto cuando se hizo tarde, estás pecando. Y yo aquí reparto culpas, vamos a llamar culpas, responsabilidades, entre el sistema político, Ministerio de Sanidad, y el sistema científico, que no fue capaz. ¿Qué ocurre? Que la gente que estaba en el ministerio eran incapaces. La Dirección de Salud Pública eran incapaces. ¿No fueron capaces de prever esto? No. Son profesionales muy buenos. Que no hicieron nada mal, pero tampoco hicieron nada bien. Es que hay mucha diferencia entre la beneficencia y la no maleficencia. No hicieron nada mal. Se hicieron un trabajo correctamente, pero entre ellos no había nadie que fuera capaz de adelantarse a los hechos. Algo parecido con lo que ocurrió con la OMS. La OMS muy tempranamente dio la alarma. Lo que pasa es que la OMS, con un director que habla inglés, que parece que es de Chamberí, en vez o sea, no se entiende nada de lo que dice, y no tiene ningún tipo de autoridad,
no fue capaz de movilizar a parte que estaba pues, controlado por el tema de los chinos, que se habla tanto en la prensa. Pero la OMS sí que tempranamente, a final de enero, dio la alarma, pero no fue capaz de estimular a ningún gobierno a tomar medidas rápidas. Los orientales se estimularon por sí mismos, ¿no? Porque el doctor, director de la OMS, pues todos le conocéis, bueno, pues si tú le comparas con Bo Harland, que era la anterior, que hubo anteriormente, que era una antigua ministra de Sanidad noruega, esta era una mujer de armas tomar, que se presentaba en el Capitolio. Bueno, pues estas son las cosas que en las circunstancias difíciles nosotros necesitamos gente, vamos a llamarlos genios, vamos a llamarlos creativos, vamos a llamarlos gente que se haga los pies del tiesto, gente que hace las cosas de forma diferente. Estoy diciendo que aquí no se hizo nada mal, pero no hubo nadie que dijera, de toda esa lista de epidemiólogos que han firmado la carta, son todos grandes profesionales, ninguno dijo ni torta, no dijo nada antes. Nadie lo vio venir, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Aquí queda mi crítica a las instituciones sanitarias españolas, pero también he dicho lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos también hay otro problema que todos conocéis, que no vamos a entrar en detalle. Veas el dato que el director del CDC nadie lo conoce. ¿Quién sale? Siempre sale el doctor Fauci que no es epidemiólogo. Doctor Fauci no es epidemiólogo. Y aquí la gente de la prensa es epidemiólogo, no es epidemiólogo, es inmunólogo. Los que trabajamos en medicina interna en los años 80 le conocemos como el padre de la autoinmunidad. El señor es inmunólogo, no es epidemiólogo. El jefe de la epidemiología, director del CDC. Pero allí lo han apartado, como aquí se apartó a la directora general de Salud Pública. Y luego se ha puesto una asesora, la doctora Birx, que es mi amiga de Trump. Pero ahí quien tiene que cortar la bacalao es el director del CDC. ¿Qué paso tiene la institución? El CDC durante los últimos años, igual que otros con el Carlos III, se la ha ido recortando pensando que esto de la salud pública es un tema que estaba vencido. Un poco lo que hablaba ayer José Lázaro, las enfermedades infecciosas, bueno, ya no pasa nada. Claro que han disminuido radicalmente, pero sigue pasando. ¿De acuerdo? Tema comunicación. El tema de comunicación a mí me molesta especialmente, porque entiendo que un periodista no lo puede abarcar todo, naturalmente. Faltaría más. Pero, hombre, la importancia que tiene esta epidemia es de tal calibre que toda publicación que se precie tenía que tener un par de personas especializadas en el tema. O un par de asesores que hay que asesorar a los periodistas. Y esto aquí no ha funcionado. Se han dicho todo tipo de dislates. Y me voy a hablar con más detalle los que yo conozco mejor, que son las promesas terapéuticas y las promesas de vacunas, en las que se ha dicho todo tipo de tonterías. Y voy a decir la última tontería que se ha dicho, porque la habéis leído recientemente. En la prensa le machaconamente en los últimos días, Rusia ya tiene lista su vacuna. En agosto empezaremos a vacunar a las primeras personas. Esa noticia ha salido repetidamente en los periódicos. Esa noticia es absurda. Esa noticia es absurda y se pone porque el titular es ese. Yo tengo un titular mucho mejor que ese. El titular, si tú tuvieras conocimiento, es Rusia, saltándose todas las normas, pone en marcha una vacuna. El gobierno ruso autocrático hace lo que le da la gana y autoriza lo que le da la gana. Esa noticia es mucho mejor desde el punto de vista periodístico, pero no. Sueltan lo de la vacuna. Para sumar la bola de que la vacuna está a punto de... Si alguien piensa que los chinos o los rusos van a sacar una vacuna, es que no conoce cómo funciona el mundo de la ciencia. Sacarán su vacuna. ¿Qué están haciendo los rusos? Los rusos lo que están haciendo es muy sencillo. Han hecho la parte fácil que yo digo, fácil entre comillas, hay que tener científicos de primer nivel. Desarrollas estrategia de DNA, RNA, antígenos, eso es relativamente fácil para científicos de un cierto biólogos de alto nivel, laboratorios de seguridad. Desarrollas, lo pruebas en animales, hay inmunidad, lo pruebas en humanos y encuentras inmunidad. Y a partir de ahí queda el gran paso, que es probarlo en miles de personas. Porque no es lo mismo dar la vacuna a un señor de 80 años que a un niño de 8. Hay mil historias, ¿no? Es muy complejo. Pues los rusos, porque como son así, dicen, nosotros la fase 3 la vamos a hacer ya directamente con los pacientes, con los médicos. Digo, yo soy el único tío de España que sabe esto, o sea, no lo puedo creer, o sea, no lo entiendo, o sea, nadie ha dicho, oiga, esto es un cachondeo, ¿no? Bueno, ayer, concretamente antes de ayer, el Nature publicó un largo artículo donde decía esto que digo yo, pero lo que digo yo lo saben los que somos del asunto, lo sabemos de sobra, ¿no? El Nature dice, esto es un escándalo, le avisamos lo que está ocurriendo, esto van a hacer la fase 3 con médicos o lo quieren hacer. Bueno, la prensa, ahora cuando esto llega a la prensa con 3 o 4 días de retraso, hoy en La Vanguardia he leído algo
¿eh? La prensa lo denunciaba, pues no, ahora resulta que los rusos lo hacen todo al revés. Es decir, yo creo que las noticias lo que falta es el contexto. Vuelvo a decir lo mismo que antes, los periodistas lo han hecho mal, no lo han hecho mal, pero no lo han hecho bien. De nuevo vuelvo a lo mismo, es decir, en una situación como esta hace falta periodistas, gente estudiosa, gente que cuando vea esta noticia pregunte, sepa a quién preguntar y no ponga como noticia que va a salir la vacuna inmediatamente. Los que conocemos el cotarro, yo me he dedicado toda mi vida a responsable de autorizar medicamentos, pues autorizaba las vacunas y algo sé de cómo se desarrollan las vacunas. Sabemos que la promesa de tener una vacuna de forma inmediata es una promesa imposible de conseguir. Imposible. Se conseguirán varias vacunas. La vamos a utilizar un término que me gusta. No habrá una bala de plata. Ya tenemos la vacuna solucionada. Habrá varias vacunas subóptimas que con un poco de suerte, complementándose, harán que poco a poco las cosas se arreglen. A mí me hizo gracia un día el ministro que salió en la televisión, ministro Salvadorilla, que me parece, digo de entrada, que a mí me parece un tío muy sensato, y el doctor Simón también muy sensato. Creo que no lo han hecho mal, tampoco lo han hecho bien. Cuidado, yo pongo esa diferencia. Claro, el doctor Illa, pues que no sabe del tema, pues dice cosas como, bueno, pues nada, yo aviso que aquí estaremos con las medidas de contención de todo tipo que estamos teniendo aquí en España hasta que haya una vacuna. Pues igual no hay una vacuna nunca, o sea, hasta el año 3000 vamos a estar así, o sea, es una fase sin sentido, esa fase hay que terminarla de otra manera, hasta que tengamos una vacuna o la epidemia por sí misma desaparezca, porque las epidemias terminan desapareciendo, que es una cosa que no se quiere entender. Es más probable que la epidemia desaparezca por sí misma que por la vacuna, en términos probabilísticos, ¿no? Pero claro, decir esto es que es un poco decepcionante para el sistema científico. Lo que ocurre es que se solaparán la evolución de la epidemia y la aparición de algunas vacunas. Vacunas siempre subóptimas por definición, porque no es posible, porque es una complejidad muy grande. Puede haber vacunas para pequeños grupos de pacientes que para otros no valdrán. Aquí la inmunidad, pues como bien se conoce, es de una complejidad tremenda. Y bueno, por supuesto, no ha habido ningún periodista que se ha tomado el interés en entender qué es la inmunidad, porque se ha dicho todo tipo de cosas incomprensibles. De la misma forma que con los tratamientos se han hecho promesas absurdas, ridículas. Lo que ha pasado con el tratamiento es que el manejo clínico de los pacientes ha mejorado espectacularmente, pero un manejo clínico en función de experiencias, no en función de ensayos clínicos, que no ha dado tiempo para hacerlos. Cuando salió la desametasona, el fármaco que salva vidas, la desametasona, pues la desametasona es de la época del bálsamo de Filabrás, o sea, es decir, los corticoides por vía intravenosa se han dado todavía este tipo de patologías, o sea, porque lo que ocurre con el COVID, en vez de que se ponen muy enfermos, no es nuevo. Es un síndrome que se conoce perfectamente, en que se activa la coagulación, se activa la cascada, o sea, ocurre con muchas enfermedades, por ejemplo, con la gripe. Os voy a dar un dato que es muy interesante, y con esto voy a terminar. Voy a decir dos o tres cosas sobre la gripe que os van a sorprender muchísimo, y que nos permitirán tener perspectiva de qué va a pasar con esta enfermedad. Voy despacio porque van números, pero números muy claros. Y los números los saco todos de la página web del Ministerio. Ahí está todo. Ahora métete a bucear, pero ahí está todo. Miro los datos de la última campaña de gripe que tenemos, que es la 18-19. Como se llama campaña de gripe porque va asociada a la vacuna. Bueno, por cierto, para los 3 SARS que tenemos en el mercado, el del catarro, el MERS y el SARS-CoV-1, no hay vacuna. Para el MERS hay una, pero para los camellos. Luego, si no hay vacuna para el catarro, ni tratamiento para el catarro, ni para el SIDA, y la de la gripe funciona como funciona, vamos a ser un poquito sensatos. No es tan fácil. Decía, lo de la gripe. En esa campaña se dice que hubo en España 6.000 muertos por gripe. Y hubo 30.000 ingresos por gripe. Ingresos por gripe. Si hay 6.000 muertos, 30.000 ingresos, que la mortalidad de la gripe ingresada es el 20%, que es la misma que la del COVID-2. Fíjate, es fantástico. La mortalidad en esa campaña, datos del cabal tercero, fue del 20%. Y la del COVID oscilado entre el 20 y el 22%. Por cierto, que la mortalidad ahora, la letalidad de esta, en términos correctos, letalidad, que es infectados dividido por muertos, dice Simón que es del 0,29%. Fijaos cómo han cambiado las cosas. Voy al tema de la gripe. Si la gripe ha habido 6.000 muertos y 30.000 hospitalizados, es un 20%, no hace falta hacer grandes cálculos.
¿Y cuánta gente se diagnosticó de gripe? 500.000 de personas en esa campaña. Sabéis los que trabajáis en hospitales, que hay unos tíos van por ahí pidiendo gripe, gripe, gripe en la atención primaria. Hay una gran campaña para saber cuántos de gripe hay. Si hubo 500.000 de gripe y hubo 30.000 hospitalizados y 6.000 muertos, es que la mortalidad de la gripe, o mejor dicho, la letalidad fue del 1%. No es verdad. Todo el mundo sabe que la letalidad de la gripe es el 0,1% aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que se diagnosticaron 500.000, pero habría 5 millones. Porque es imposible saber cuántas gripes hay. Se podía hacer, pero costaría tanto dinero que no merecería la pena. Mutas mutandi, que nos está ocurriendo con la epidemia, pues que la epidemia va evolucionando. Resulta que cada vez hay menos muertos y el denominador va aumentando, pues hacen test, y ahora hemos pasado, como digo, el último dato del Ministerio, al 0,29%. ¿Ves la curva? La curva cae en picado. Lo cual te hace pensar que los virus respiratorios, la primera vez que aparecen, que cogen a la población virgen, hacen estragos, que es lo que ha ocurrido. Y se cargan a la gente mayor y a la gente con problemas inmunitarios de regulación. La gente mayor tiene la inmunidad muy baja y luego hay gente joven que tiene problemas de inmunorregulación. Y estas son las primeras víctimas. Pero una vez que estas víctimas han caído, por así decirlo, y que la población se va inmunizando, lo que ocurre es lo que estamos viendo, que tenemos una segunda ola con muchos inmunizados, con muchos infectados, porque hacemos test a lo loco, antes hacía test con cuentagotas, y resulta que el numerador y el denominador van cambiando radicalmente. Y fijaros, porque antes ¿a quién se hacía el PCR? En el hospital, cuando ibas al hospital. En tu casa, quédese en casa, se pone muy malo, vaya al hospital. Es lo que se hacía en todas partes. Entonces, en ese momento la letalidad era del 20%. Pero ¿qué ocurría? Es que la letalidad era mayor en sí misma, porque había los vírgenes, por así decirlo. Pero es que además no estaban contando el denominador. Cuando el denominador se empieza a contar que con tenías hacer PCRs, digo que no son datos míos, son datos del Ministerio, 0,29%. Y lo normal es que llegue ¿a cuánto? Al 0,1%. Es lo normal. Tú ves tablas del Ministerio y dicen, Rusia es el 2%, en Bélgica el 14%. Todo eso son datos desajustados que con el paso del tiempo se ajustarán. Termino. Yo creo que esta es una gran lección para todos. Creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ver los aspectos de la epidemia relacionándonos con otras que ha habido de características parecidas y entender que nuestro sistema de salud, se decía por ahí, bueno, este equipo que denuncia, ¿cómo es posible que en España un sistema sanitario tan bueno haya pasado esto? El sistema en España sanitario es bueno según como lo mires. El sanitario asistencial es bueno, con mucha disociación entre la primaria y la hospitalaria. Pero el sistema de salud pública es pésimo. Es pésimo porque se ha minusvalorado muchos años, hasta tal punto que el centro de referencia de Carlos III se ha ido dejando pequeño. Ahora volveremos, ahora dicen, también le han propuesto, vamos a crear aquí todo lo grande, un centro nacional de seguridad, no sé qué, no. O sea, no quiere usted centros nuevos, usted lo que tiene que hacer es el Carlos III potenciarlo. El Carlos III se creó en España en el 86, en parte como respuesta al síndrome tóxico. Estaba en la paz en la residencia, tuvimos el síndrome tóxico. La respuesta científica en aquel momento en España fue delirante, las cosas que se dijeron. El gobierno socialista de entonces, que con mucha cabeza, vamos a crear el Carlos III, aunamos todos los laboratorios de Majadahonda, ponemos a un virólogo de director y aquello parecía que iba a ir adelante. En los años 90, con la euforia, pues tenemos que poner el centro de investigación, nos creímos que éramos California, como nos gusta decir aquí, no somos California. Lo que ha ocurrido es que nuestro sistema de ciencia no ha sido capaz de crear test con rapidez. Ha habido que esperar a los test privados. Lo de los chinos, test chinos, ni lo cuento, eso fue el dislate del siglo. Funcionaban, bueno, como dice el chiste, pero que una jopeta feria, podía salir cualquier cosa. Yo lo que había a nivel de asistencia primaria. Los médicos de asistencia primaria se desesperaban por aquello. Era como tirar una moneda al aire, ¿no? Y bueno, mirémonos un poco el ombligo todos, no denunciemos a los demás y no nos vemos a nosotros mismos. Yo lo que estoy diciendo simplemente
Sintetizo, no critico a los políticos que se han llevado todo tipo de golpes, critico al sistema de investigación y al sistema de información. Creo que no lo han hecho mal, pero tampoco lo han hecho bien. Porque en estos momentos de urgencia es cuando las personas que valen, como en la guerra, es cuando el héroe pues destaca y toma decisiones. Aquí hace falta un Churchill. Pues Salvador ya no es Churchill, ¿no? Es un señor sensato, pero no es Churchill. ¿Me entendéis? O sea, no con esto quiero hacer ningún sistema malo, sino simplemente no hemos tenido en España ni un político, ni un científico, ni una institución que diera la respuesta. ¿Quién tenía que haber dado la respuesta? Carlos III. Era el adecuado. Desde sí que yo creo que ahí no pintaba mucho, la verdad, pero bueno, como se ha dado tanta publicidad a la vacuna y al test que ha hecho, pero yo creo que eso soluciona un poco. Muchas gracias. Gracias a ti.